con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Bueno, le damos la bienvenida ya al senador nacional, Juan Carlos Pagotto. Vamos a dialogar con él como copresidente de del próximo plenario de comisiones que seguramente se van a producir el miércoles que viene en la Cámara Alta del Congreso Nacional. Senador Carlos Mariscal lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar en contacto contigo. Igualmente. Bueno, a ver, tenemos un montón de proyectos. Lucila Krexel, Nora del Valle Jiménez, Silvia Zapag, Alejandra Vigo, Juan Carlos Romero, y este último precisamente, yo diría que había proyectos ya con respecto a la conformación de la Corte, pero este último proyecto creo que ha sido, yo diría, casi un detonante para que se reactive esta cuestión, ¿no? Y se vuelva a debatir la conformación de la Corte Suprema. Sí, lo que pasa es que es un tema altamente delicado a raíz de cómo ha venido evolucionando la composición de la Corte, sobre todo a partir de los famosos juicios políticos y purga que produjo el kirchnerismo, ¿no? Allá cuando Néstor Kirchner asumió, que volvió toda la Corte de Justicia y los nombró a Lorenzetti y a todos los otros, a Jaiton de Nolasco, a Carmen Archibay. Sí. Entonces, ahora tenemos ese problema que la Corte prácticamente está con 3 miembros y nada más. Me acuerdo, senador, hay que ver cómo es el tema. Usted me recordó con esta mención que hizo recién, me hizo acordar esa época cuando barrieron o intentaron barrer por lo menos a gran parte de la Corte que venía desde la presidencia de Carlos Menem, ¿no? Y me refiero a lo que se conformó como Grupo Talcahuano, ¿se acuerda? Sí, el tema es que de esa Corte el único que no pudieron sacar hasta que no se jubiló fue a Fay. Así es. Fay fue un miembro de la Corte que la honró, una personalidad a nivel mundial, y bueno, a partir de ahí ha quedado bien vapuleada la Corte, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Alberto Fernández sobre la conformación de la Corte por Néstor Kirchner, y que creo que fue en Canal 11. Y él dice cuáles son las condiciones que había puesto, entre los Zaffaroni y todo. Bueno, yo el otro día leí, cuando Zaffaroni asumió, le preguntaron si había jurado por el Estatuto de la Revolución del Proceso de Reorganización Nacional, y dijo que sí, que había jurado por todos los estatutos posibles. O sea que, bueno, el tema de la Corte es un tema delicado, que es un tema que hay que tratarlo con la objetividad y con la calma que se merece, porque es uno de los poderes del Estado, ¿no? Seguro. Hay que propender a la no solamente a la igualdad, sino al equilibrio entre los poderes del Estado. Bueno, yo por eso le mencionaba al comienzo de esta nota, este proyecto que acaba de ingresar prácticamente de Juan Carlos Romero, que se refiere fundamentalmente a la cantidad de miembros de la Corte, ¿no? Pero hay otros que se refieren también, por ejemplo, al tema del cupo femenino, pero en general este proyecto en particular, uno lo puede entender, por lo menos los que cubrimos información parlamentaria hace muchos años, como un intento de destrabar tal como había quedado la situación después de ser rechazados los últimos 2 pliegos propuestos por el gobierno. No, estos son proyectos que vienen de larga data, que se vienen conversando, incluso del gobierno anterior, que lo tenía planchado, bueno, permanentemente reflota, y es un tema que extremadamente delicado, que hay que tratarlo como se merece, ¿no? Porque si no, salir a hacer demagogia sobre esto es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso lo vamos a tratar con la mayor objetividad posible, lo vamos a tratar de la mejor manera posible para que no haya preeminencia de un poder sobre otro, y eventualmente para que no se trate de medios de presión para obtener algo, ¿no? Sí. Bueno, entonces el miércoles
sería el plenario de comisiones de justicia y asuntos penales que usted preside, y la de asuntos constitucionales que preside la senadora cordobesa Vigo, ¿no? Claro, constitucional es la comisión convocante. Correcto. Nosotros, yo creo que hay que escuchar a los expertos, hay que llamar a constitucionalistas. De todas maneras, ya sabemos que viene Andrés Gil Domínguez a hablar de las bondades de Quintela y otros más. Y nosotros creo que hay constitucionalistas como Sapsa y un montón de otra gente que tiene que ser escuchada. Y gente que está trabajando en el gobierno, como el caso de Santiago Castro Videla, que tienen una estructura intelectual más que interesante y que pueden aportar mucho sobre este tema, ¿no? Seguro. Además le recordamos a los oyentes que mi entrevistado en este momento es un hombre que, además de ser abogado y militante, tiene una trayectoria política y judicial de muchos años, ¿no? O sea que tiene una importante experiencia. Yo digo que cuando se dan reuniones de este tipo, como la que se va a producir el miércoles que viene, el aporte que usted puede hacer, o personas como usted, es realmente importante, ¿no? Porque no hay mucha gente que tenga la suficiente experiencia en gestión pública y más en temas delicados como este. Y bueno, yo he cumplido 52 años de ejercicio de la profesión, voy para los 53. El otro día, en una jornada contra la falsa denuncia, Mariano Cunio Libarona recordaba que hace 40 años que nos conocemos. Epa. Y cuando uno llega a decir 30, 40 años ya se siente muy viejo. No, lo que uno aprende con esto es que hay que ser mesurado, hay que ser cauto, no hay que tomar decisiones por la coyuntura política, porque eso no nos lleva a ningún lado, y sobre todo en un sistema de volatilidad como el que tenemos los argentinos, que venimos emergiendo del fondo del abismo, y que nos encontramos con una situación internacional que es también altamente volátil. Claro. Y problemática, ¿no? Claro. Entonces hay que tener tiro, hay que aprender a que las cosas se deben resolver de la mejor manera posible y no a la que me importa, porque yo quiero, porque yo puedo, porque tengo un voto más o un voto menos, porque el voto más o el voto menos en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados implica decidir sobre el destino de 50 millones de argentinos, ¿no? Casi nada. Bueno, a ver, el miércoles, una vez que termine en este plenario de comisiones y el tema Corte Suprema, empieza otra reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora Vigo, pero que usted también integra. Claro, yo integro las dos comisiones, una la presido y la otra no. Correcto. Lo que yo creo que hay que hacer es llamar a todos los expertos posibles, como se ha venido haciendo, escuchando todas las campanas, a todo el mundo y a partir de la experiencia de todos. Yo no creo saber todo, creo que todos los días tenemos que aprender algo nuevo y que hay que preguntarle a todo el mundo, piense como piense, ¿no? Seguro. Porque ese debate, ese intercambio de opiniones enriquece y nos va a dar una mayor posibilidad de tener éxito en la decisión, sea por ampliar o por mantener la Corte, o ampliar a 7 o a 9, no sé, hay tantos proyectos que no sabemos cuál es el que va a cuajar, si es que cuaja alguno. Claro, esta definición que usted me está dando ahora, de que opinen todo, piense como piense, es lo que generalmente los periodistas, cuando estamos cubriendo algunas de las reuniones de comisión, cada vez que habla usted se expresa de esa manera, estén debatiendo el tema que estén debatiendo, ¿no? Bueno, correcto. Yo el otro día escuchaba, no me acuerdo dónde, en un video de las redes que decía toda opinión es razonable, ¿no? Lo que es razonable es el derecho a opinar. Si claro. La opinión es razonable o no, vamos a verlo cuando la emita, ¿no? Claro. Y otro que tengo que reconocer es el derecho a opinar, seguro, que es la base de la libertad. Esto es una cuestión de perogrullo. Acá lo que pasa es que hay que empezar a darle mayor valor a las cuestiones técnicas y a las cuestiones que programáticamente nos van a regir en los próximos años. No se puede hacer una cosa y al año siguiente cambiarla. De este tipo de cosas, las leyes las puede cambiar cuantas veces quiera, porque obviamente las situaciones nunca son iguales.
pero el tema institucional hay que tener especial cuidado y sobre todo despojarse de pasiones y de intereses coyunturales para diagramar un futuro que nos permita salir adelante como país, ¿no? Claro. Y que se cumpla el mandato constitucional, que es lo que tenemos que hacer. Supongo que también en esa área este gobierno, que está realmente produciendo cambios profundos a nivel económico, necesita el acompañamiento en todo el resto del funcionamiento institucional, ¿no? Obviamente, a ver... Que se vaya adecuando, digo. Nadie pide que la Corte piense en lo mismo que el Ejecutivo, obviamente, o que el Legislativo. Son poderes diferentes que ejercen funciones diferentes. Pero entre los tres van a ser ese triángulo republicano que hace que se pueda gobernar con un marco de equidad y de legitimidad la nación, ¿no? Seguro. Acá hay que recitar menos la Constitución y cumplirla más. Otro dato, decíamos recién que cuando termine el plenario empieza la reunión de asuntos constitucionales solos y ahí van a tratar, entre otras cosas, propuestas de ampliar la Auditoría General de la Nación, ¿no? Bueno, el tema de la Auditoría General de la Nación, que es un tema que viene trabado de hace más de 5 años, es bastante complejo, pero también tenemos que ver la superposición de funciones, ¿no? De competencias. Hay gente que está en el Ejecutivo y otra que no lo está, que pertenece a otros espacios políticos, que dicen, bueno, se superponen las funciones de la Auditoría General de la Nación con la de la SIGEM. Entonces veamos de hacer algo que sea efectivo, que sea eficiente y que genere menos gastos. Bueno, esto tendrá que discutirse. Bueno, ahí sobre ese rubro también hay una propuesta de un hombre que no integra la Cámara, es el presidente de la Cámara de Diputados y también está haciendo una propuesta al respecto, ¿no? Martín Menem. Por supuesto, hay varias propuestas, hay que ver cuál es la que resulte más correcta. Yo ya les dije, les anticipé que voy a sentarme a conversar de ese tema con varios administrativistas. Uh-huh. Y que a su vez le voy a sentarme a conversar con Sturzenegger, Federico Sturzenegger, que su pragmatismo es una bocanada de aire fresco para ir desarmando un montón de instituciones que se superponen una a otra y que lo único que hacen es coartar la libertad de todos y cada uno de los habitantes, ¿no? Claro. Entonces hay que ver, porque el Estado tiene que ser transparente, pero también tiene que ser eficiente, y para que sea eficiente no podemos tener 4 o 5 controles, tiene que haber uno y que sea efectivo. Bueno, senador, entonces usted visualiza esto del miércoles que se va a desarrollar en términos normales seguramente, pero también supongo que va a ser un debate largo. Sí, esto recién comienza, yo creo que tenemos 4 o 5 meses de debate como mínimo. Con ese plenario de comisiones. Y después, eventualmente, estará el debate en el recinto del Senado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también muchos quieren aprovechar que es un año electoral para tirar una piedra o un anzuelo a ver quién recoge, ¿no? Y claro. Hago la salvedad que no, considero que no es el caso ni de Vigo, cuyo proyecto es viejo, ni del senador Romero, que siempre estuvo acompañando este gobierno y que es una persona que está por encima de toda sospecha. Muy bien, senador, no le voy a preguntar sobre el 25 de mayo, tengo unas ganas, pero no. Me dejaría un título ahí que sería lindo para la nota. El 25 de mayo estoy en La Rioja, bueno. Pero sí le voy a dar un tip para que tenga. El primero en firmar el acta del 22 de mayo y el primero en firmar el acta del 25 de mayo fue un riojano, ¿no? Francisco Ortiz de Ocampo. Bien, claro. Bueno, no es poco el recuerdo, no es poco. Senador. No, por supuesto que no. Gracias. Los riojanos somos parte de la historia. Seguro. Gracias por participar Con Estilo, se llama este programa, que se emite todos los sábados por CNN Radio Rosario. Por favor, le agradecido soy y hasta cualquier momento, Carlos. Estuvo con nosotros entonces el senador nacional
de La Libertad Avanza por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.